Bueno, entonces, si les parece, empezamos entonces, ¿no? Simplemente déjenme dar la bienvenida. Yo soy Walter Sosa Escudero, soy director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés. Es un enorme honor, gusto, placer tenerlos, aunque sea virtualmente. Ya lo dije, pero lo voy a repetir. Creo que todos nos hubiese encantado juntarnos en el campus, disfrutar no solo de la charla, sino también del café, del almuerzo y del intercambio libre de ideas, pero bueno, acostumbrémonos a esta aparentemente nueva normalidad. Déjenme decir tres cosas a modo de bienvenida, ¿no? Primero que yo entiendo a este evento, de esta presentación de este libro tan prestigioso por colegas que tanto admiro, eh, como una celebración de la herencia de Roberto Cortés Conde en la Universidad de San Andrés. Insisto, Roberto mantuvo encendida la llama de la historia económica argentina como una larga tradición que él comienza y que él alimenta, que después fue sucedida por profesores como Jerry de la Paulera, acá presente, y actualmente como Tommy Murphy, ¿no? Que fue uno de los primeros alumnos de Roberto acá en la universidad, que también han continuado profesores como Patricia Saporiti, que está presente, Marinés Barbero, y también la imagen de exalumnos de Roberto, que están en el exterior, como Carola Friedman, como Mauricio Delitzman, que han puesto de manifiesto que lejos de ser una disciplina marginal, cuando no inexistente como en otras instituciones, la historia económica, en particular la historia económica argentina, cumplió un espacio importantísimo en nuestro departamento, en nuestra universidad, y me parece que este evento ocurra aquí en San Andrés es una auténtica celebración de esa visión que tuvo Roberto, por lo cual estamos profundamente agradecidos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, los colegas que son editores de este libro y los que han contribuido con capítulos, Roberto obviamente, Jerry de la Paulera, Laura D'Amato y Javier Ortiz, son colegas por quienes tengo una profunda admiración, tanto intelectual como personal, así que doble gusto, ni hablar de los muchos colegas que también están aquí, que han contribuido con capítulos o que se han acercado a compartir ideas. Eh, y finalmente, bueno, quería agradecerle a todos, todos y todas que se hayan acercado a esta reunión. Va a ser una jornada muy, muy productiva de discusión. Celebro el hecho de que en el medio de esta situación, que parece estar dominada por una agenda de cortísimo plazo, Roberto, Jerry, Laura y Javier hayan encontrado el espacio, la energía, para hablar de algo que es un tema que, si bien tiene reverberancias de largo plazo, también tiene consecuencias de corto plazo. Entonces, en definitiva, en el medio de una agenda tan dominada por los eventos triviales de corto plazo, que todos encontremos un espacio para hablar de estas cuestiones, me parece que es realmente admirable. Así que les agradezco profundamente a todos que hayan venido y también que nos hayan elegido para auspiciar este evento. Quería terminar agradeciendo, antes de pasar la palabra a Roberto, a Tommy Murphy, profesor del Departamento de Economía de la Universidad, que estuvo a cargo de parte de la organización, y a todo el staff de la Universidad de San Andrés por ayudarnos con este evento. Así que bueno, les prometí que iba a ser breve. También los invito, en el medio de la presentación de los expositores, por lo menos de Roberto y de Gabriel Sánchez, si quieren hacer una pregunta, escriban en el chat, ¿está bien? Y para facilitar la tarea a Roberto y a Gabriel, yo después se las voy a leer en voz alta las preguntas que sean relevantes, ¿está bien? Así que bueno, simplemente quería darles la bienvenida, agradecerles y le paso la palabra a Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecerte, Walter, las palabras que me tocan respecto a la historia económica en la Universidad de San Andrés. Después, a la misma universidad donde yo pasé 20 años, probablemente los 20 años más productivos de mi vida, y donde, a diferencia de mis otras actividades, la docencia fue prácticamente lo más central y la que me dio mayores satisfacciones. Así que tengo un recuerdo muy lindo de mis 20 años de enseñanza en la Universidad de San Andrés. Después quiero decir unas pocas palabras para agradecer a las instituciones que colaboran con nosotros, el Banco Ciudad, la Academia Nacional de la Historia, y también la editorial Ledaza, y dentro de la editorial Gloria y Jaime Rodríguez, que siempre colaboraron en estas
tareas de publicación de algo que era muy difícil en el mundo editorial, que es la historia económica. Bueno, ahora vayamos al tema. La idea de este libro surgió que el hecho de que pensamos con los editores, Javier, Laura, Jerry, que había que tratar de reinterpretar el peronismo como un fenómeno que tenía un periodo de desarrollo que fue las dos primeras presidencias de Perón y quizás un periodo anterior que es el del gobierno militar, pero que a diferencia de cualquier otra experiencia argentina ha tenido consecuencias muy perdurables. Es decir, el peronismo, a diferencia de cualquier otra experiencia histórica, es algo que ha durado como no ha durado ningún otro fenómeno. Creo que inclusive en el mundo no hay este tipo de experiencias. Entonces queríamos reducirlo, analizar en qué habían consistido, con la distancia que nos daba el tiempo, los estudios que se habían hecho. Vean esto que pasaba en Europa. Lo que primero tenía estos excedentes de liquidez, que en Argentina siempre nos resultan muy familiares, ellos los tenían por todos lados, y se resolvieron con reformas monetarias o con licuaciones, ¿no? de estos money overhangs. Pero fíjense cuál es la recuperación, lo vemos a la derecha, ¿no? El PIB en 1947 en la mayoría de los países de Europa Occidental era inferior a los niveles de 1938, o apenas superior. Y ya para 1955 el PIB en todos los países europeos era por lo menos 30% superior que lo que era en 1947, ¿no? Ya se había lanzado el crecimiento a toda máquina. Por supuesto, el crecimiento ha sido más rápido en los países del eje, que eran los que más rezagados habían quedado en la inmediata posguerra. Y nótese que hay un gran salto en la inversión, que está acá en el eje vertical, y la relación inversa que hay, digamos, los países que más sacrificaron participación laboral en el ingreso del país fueron los que lograron financiar tasas de inversión más elevadas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en los detalles, esto varió por países, pero este contrato social de moderación salarial que permitía financiar altas rentas corporativas que financiaban la inversión y el crecimiento, y el contrato era que a cambio de eso había que maximizar la creación de empleo. Y también se facilitaba restablecer el crecimiento presupuestario. A ver, el periodo 48-52 fue de crecimiento muy rápido, crecía una tasa anual de mayor al 10%, que siguió después de los 50. Y de vuelta la inversión salta de 10 al 15% del PIB. Y hay que distinguir dos periodos en materia de comercio, dos subperiodos. Uno, el previo al 48-50, que es con bajo grado de apertura de cuenta corriente del comercio europeo, con mucho bilateralismo, con monedas inconvertibles, con controles de capitales, control de cuenta corriente. Entonces, son periodos en los cuales se buscaba evitar devaluaciones. El comercio estaba estancado, ¿no? Entonces, y fallaban las instituciones de Bretton Woods. Y acá había un problema había varias trampas, ¿no? Por un lado, los países europeos no resistían la apertura porque pensaban que si abrían, empeorarían su intercambio con Estados Unidos. También planteaban que para ser competitivos necesitaban grandes devaluaciones, y había problemas de coordinación, ¿no? Solo podían abrir e importar más si querían exportar más, pero para eso necesitaban que los otros países también abrieran sus economías. Y también había problemas con la coordinación con la convertibilidad de las monedas. Es decir, si el resto de los países mantenían monedas inconvertibles, a mí también me convenía mantenerlo inconvertible. Entonces, Estados Unidos inicialmente aceptó mantener estas inconvertibilidades, pero
y que los países europeos mantuvieran discriminaciones contra las exportaciones americanas, pero aún así el esquema era muy inestable y los países europeos seguían sufriendo fuertes salidas de capitales, y ahí en el 48 se crea el Plan Marshall, se busca, aunque no se logran evitar, inicialmente no logran evitar las devaluaciones europeas, que fueron el 30% en promedio en el 49, pero lograron corregir los desequilibrios, esta devaluación lograron corregir los desequilibrios externos, ¿no? Y empezar a abrir un poco las economías. Y acá vienen las instituciones pivotales de la recuperación europea. Uno es el Plan Marshall, ¿no? Que facilitó este acuerdo, facilitó el acuerdo entre capital y trabajo sobre distribución del ingreso, y más que financiar la inversión, como muchas veces creemos, lo que hizo fue, ahí la contribución fue relativamente menor, lo que hizo fue aliviar la escasez de dólares para las importaciones de Estados Unidos, que de manera de inversión también contribuyó a financiar la Unión de Pagos Europeos, que era este mini fondo monetario europeo que permitió levantar las restricciones de cuenta corriente que restringían el comercio entre estos países, ¿no? Actuaba como financiaba los déficits de cuenta corriente dentro de la Unión Europea. El Plan Marshall aumentó el tamaño de la torta a distribuir, con eso redujo el conflicto distributivo, y también introdujo incentivos para adoptar políticas económicas más liberales y menos dirigistas en Europa, ¿no? Entonces, el Plan Marshall, la verdad que lo que hizo fue ayudó a alterar el entorno en que se toman decisiones políticas económicas. De hecho, hubo una búsqueda decidida de Estados Unidos de consolidar a partidos de centro pro-occidente, ¿no? En momentos en que Europa se debatía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, había todavía mucho encandilamiento con el éxito que había tenido la planificación stalinista, o el éxito aparente que había tenido la planificación stalinista en los 30. Y la verdad es que las instituciones como la Unión de Pagos Europea y la Comunidad Económica de Carbón y el Acero coordinaron programas de reestructuración que estaban orientados al mercado externo, le dieron ayuda a resolver problemas de coordinación entre los países europeos para abrirse, y lograr impulsar la integración regional, romper el bilateralismo, pero esto es importante, lo hacían a expensas del comercio extrazona. Entonces, y también esto le daba cierto poder de mercado global a Europa, les mejoraba los términos de intercambio, generó aumentos de ingresos de Europa a expensas del resto del mundo. Esto fue funcional al pacto social también, aumentó el volumen de ingresos distribuidos. Ahora, como resultado de esta mezcla, que estoy contándola medio como título, ¿no? Más que con carne, el aumento de las exportaciones junto con la moderación salarial permitió sostener los altos niveles de inversión europeas a partir de 1948. Y en este mundo, inicialmente Occidente, Europa inicialmente estancado, sin aumento de comercio, mercado internista, Estados Unidos buscando accidentadamente el multilateralismo para después destrabar el proceso a partir de 1948. En este mundo Argentina, esto se va a contar mucho a lo largo del día, ya lo denotó Roberto, va en contramano, ¿no? Inicialmente con las políticas que adopta, mientras que las exportaciones mundiales de bienes crecen más del 60% entre el 48 y el 55, en Argentina caen un 43%, ¿no? Pese a que se habían duplicado antes en el 43, entre 46 y 48. Y el valor de Argentina en 55 portaba un valor menor en 1920, mientras que el comercio mundial se había casi triplicado en ese lapso. Esta ilusión de que los términos de intercambio volaron entre el 45 y el 48, esa ganancia después se perdió, pero acá hay un tema. Los precios reportados de exportación argentina estaban inflados de alguna forma por la forma que operaba el IAPI, ¿no es cierto? No había mercados de commodities así, con un precio de la soja en Chicago, ¿no? Todos eran acuerdos bilaterales en los países para fijar los precios de exportación, y Argentina buscaba fijar precios monopólicos a precios mucho más altos a los que, por ejemplo, exportaba Estados Unidos o Canadá a Europa. Claro, pero los precios eran, había relativamente pocos contratos de moneda convertible,
y muchos de estos contratos en pesos, que en el equivalente en dólares eran precios muy elevados, se hacían a créditos a largos años que muchas veces terminaban no pagándose, ¿no? Con lo cual el precio finalmente que se recibía no está claro que haya sido tan alto. Entonces, y Argentina se excluye no solo con sus políticas domésticas, ¿no? De subir mucho los aranceles y las restricciones a importaciones y los cambios en los precios relativos domésticos, sino que quiere ejercer poder monopólico en su venta a Europa bajo el término del Plan Marshall y se queda excluido de la lista de proveedores de trigo del Plan Marshall. No suscribe el Acuerdo Internacional del Trigo. Se encuentra, por otro lado, con arreglos institucionales que regionalizaron el comercio dentro de Europa y con los Estados Unidos. Las libras, primero, las libras convertibles, las reservas convertibles las aplica a financiar compra de armamentos y a la nacionalización de empresas, y después las libras, había acumulado saldos inconvertibles de libras muy grandes con Gran Bretaña, y elige usarlos para comprar los ferrocarriles, en lugar de usarlos para comprar maquinaria y insumos industriales de Gran Bretaña, que quizás no eran tecnológicamente tan avanzados como de Estados Unidos, pero podría haberlo hecho. De hecho, había una cláusula de oro que podría haber usado, podría haber hecho como India, que esperó para aplicar el saldo de libras inconvertibles a exportar estos bienes desde Gran Bretaña, ¿no? Entonces, de alguna manera, Argentina empezó a ir de contramano de lo que era Occidente, si bien no era un invitado estelar a este nuevo esquema económico internacional, sí podría haber elegido políticas distintas, ¿no? También empieza otro movimiento importante, que son las relaciones triangulares con Estados Unidos y Gran Bretaña. Acá aprovecho para hacer un homenaje a Carlos Escudé, de quien empecé a aprender y a apasionarme por estos temas a partir de sus libros. Y, digamos, ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que Gran Bretaña era el socio tradicional de Argentina comercial, pero Inglaterra venía retrocediendo en competitividad e innovación tecnológica, estaba siendo desplazada por Estados Unidos como proveedor de manufacturas avanzadas, insumos industriales y maquinarias. Y esto generaba problemas primero por la menor complementariedad económica con Estados Unidos, que tenía superávit comercial sistemático en Argentina, y porque Argentina venía acumulando superávits comerciales con Gran Bretaña en libras inconvertibles que no podía aplicar para importar de Estados Unidos, ¿no? Esto se va a hablar más después, digamos, pero Argentina trató de resolver el problema de las libras inconvertibles con acuerdos como el Tratado de Miranda de 1946, terminó usándolas para comprar los ferrocarriles, como ya dije, y un crédito para compras futuras de bienes británicos en lugar de esperar recuperación tecnológica británica. Con Estados Unidos también las relaciones no venían brillando. Por un lado, había un problema para la relación comercial a partir de los desequilibrios comerciales bilaterales y la convertibilidad de la libra en los saldos que tenía acumulado Argentina. Y empieza a haber muchas rispideces, ¿no? Por un lado, la falta de cooperación argentina en las exportaciones agrícolas a Europa en la etapa de recuperación. Argentina trataba de obtener mejores precios, digamos, el consorcio aliado trataba de obtener mejores precios para la población europea, pero Argentina optó por no colaborar. También fijaba precios elevados a la exportación argentina de trigo y de carne a Gran Bretaña. Eso conspiraba contra la capacidad de compra inglesa de los Estados Unidos, que termina imponiendo represalias. Hay una decisión argentina de no suscribir, ya le dije antes, de no suscribir el Acuerdo Internacional del Trigo en 1949. Estados Unidos, por otro lado, fija la atención a la reconstrucción económica europea de Europa. Y después estaba la cuestión diplomática, ¿no? Argentina en la Segunda Guerra se había mantenido neutral, o incluso había tenido alguna simpatía con el eje. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se apoderó de documentación argentina en la cual el presidente Castillo y el gobierno del GO expresaron adhesión a Alemania. También en el 44 en Trinidad tomó prisionero un mensajero argentino que lleva una carta del gobierno solicitando ayuda militar al Reich.
y después Argentina entró en posición equidistante entre Estados Unidos y la Unión Soviética hasta la guerra de Corea, ¿no? Entonces, en este mundo Argentina termina cayendo en un escenario en el cual durante un tiempo logra cerrar acuerdos de exportación de trigo a España, a Brasil, pero sin tener gran acceso a compras de maquinaria, insumos industriales que necesitaba. Y nos lleva a la discusión del principio, ¿no? ¿Cuánto influyó el mundo en la elección de las políticas? Un poco hay dos posiciones en la literatura. Por un lado está una que le echa la culpa al mundo, como Fodor, o como se transpira en el libro de Trechunov y Yach, que dicen que la industrialización sustitutiva de importaciones fue una respuesta inevitable al bilateralismo comercial de la inmediata posguerra y la dificultad de importar bienes industriales de Estados Unidos, que también estaba la tesis de Prebisch y Singer, que había un deterioro tendencial al término de intercambio por países exportadores de materias primas, y después la postura de que, y esto lo planteó Roberto, que muchos países estaban respondiendo con cierre comercial y financiero a los déficits comerciales inherentes al modelo de industrialización sustitutiva de importación. Y también se defendía la adopción del Estado de bienestar argentino, de tener políticas fiscales, monetarias y crediticias activas, que están a tono con las tendencias iniciadas en Europa durante la Gran Depresión, profundizadas durante la guerra. Después está todo el otro contexto político doméstico, sobre el cual ya ahondó Roberto. Ahora, después la otra visión es la de que las culpas son nuestras, ¿no? Perdón. Díaz Alejandro es el que mejor la planteaba, que era cubano. Dice que acá hubo una implementación oportunista de concepción nacionalista y populista que se arrastraba desde el pasado, junto a una evaluación errónea de las perspectivas de economía y geopolítica globales. Entonces, si uno mira lo que pasó y evalúa, ¿no?, y toma un poco de distancia, dice, sí, el comienzo de inmediata posguerra, el periodo de guerra y la inmediata posguerra, era como que daba sustento a la elección de políticas de Argentina. Pero esas tendencias globales cambiaron rápidamente y Argentina no se adaptó o no cambió. Es decir, la pregunta es cómo podía encajar en ese nuevo escenario, ¿cierto? Todavía el mundo se movió a mayor contención fiscal, mayor integración comercial de Europa y Estados Unidos. Europa empieza a liberalizarse comparado a donde venía. Que Argentina se termina excluyendo del multilateralismo. Como ya le dije, termina empatando un mundo con acuerdos bilaterales con España, Italia y los países del este, involucrar importaciones de capital con retraso tecnológico. Y después también es más marcado el desacople que hay con las tendencias en el plano fiscal y laboral observado en Europa, ¿no? En Europa se absorbieron y contuvieron las demandas laborales, se las reconciliaron con el proceso de recuperación apoyando la inversión y las exportaciones. Mientras que en Argentina se optó por un acuerdo social y político que era insostenible, ¿no? Se quería tener aumentos salariales reales, pleno empleo, estado de bienestar generoso, no devaluar, tener crecimiento apoyado en el consumo, pero al mismo tiempo dependiendo de importaciones de insumos y maquinaria, ¿no? Y esto termina en los ciclos de stop and go y demás insostenibilidades. Con esto cierro mi parte y bueno, quedo disponible para preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Venimos muy bien de tiempo, así que tenemos un breve espacio para preguntas. La regla que estamos utilizando es, pueden abrir el micrófono, hacer las preguntas o también pueden hacerlas por chat. Yo se las puedo leer a Gabriel. Jorge. Ahí lo veo a Jorge Forteza con la mano levantada, no sé si querés hacer una pregunta. Si alguien quiere preguntar, puede tomar el micrófono. No, quería preguntarle a Gabriel justamente, muy buena presentación. Gabriel, uno conoce un poco el caso de Asia y ahí ve países que se integran de otro modo a la economía mundial, pero acá en América Latina, en el vecindario, ¿hay alguien que hace las cosas mejor que nosotros? Y te pregunto sobre todo por el caso de Brasil, que al fin y al cabo también tiene un gobierno militar, populista, etcétera, con Getúlio Vargas.
Brasil está buscando un modo de integrarse de modo diferente y hace las cosas diferente o de modo mejor que Argentina en este periodo de posguerra? No, a ver, el marco general de políticas también fue similar, ¿no? Industrialización sustitutiva de importaciones, la diferencia fue la intensidad, ¿no? Con que se adopta. Y después el otro hecho de que, y los resultados, que en cierta forma que Brasil es una economía casi continental, ¿no? Hay una cuestión de tamaño y es natural que tener una economía más cerrada para un país como Brasil. Es decir, que la contradicción argentina era tener una economía muy pequeña y querer, acá ya me voy a meter en terreno de otros presentadores, ¿no? Pero tener una economía muy pequeña, un mercado interno muy pequeño y pretender generar ahí una industrialización y economías de escala y diversificación productiva en un mercado que no permitía sostenerlo, ¿no? Entonces, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Quería decir que en los casos de industrialización sustitutiva, que fue casi general en países latinoamericanos, fueron muy poco exitosos, donde se trataban mercados chicos, Chile, Argentina, Uruguay. Fue mucho más exitoso en Brasil, porque Brasil tiene un mercado enorme y además tiene salarios muchísimo más bajos que la Argentina. Yo una vez estuve comparando en la industria automotor, los salarios que se pagaban, tenía una reserva de mano de obra en el este enorme, lo mismo que México. Los salarios eran muy, muy distintos. Así que las ventajas que tenía la Argentina respecto a una población que recibía más esos ingresos no los tenía en cuanto al costo del trabajo. Y otro, no menos importante, es que la posición internacional de la Argentina durante la guerra y antes de la guerra costó mucho. Brasil fue el país elegido por Estados Unidos para darle fuerte ayuda. Vuelta redonda pone Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mandó una división a pelear en Italia. Y la Argentina mandó una carta pidiendo, ya en el año 44, pidiendo armamento a Alemania, cuando ya Alemania estaba en una situación que necesitaba todo para tratar de resistir lo más que pudiera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, formular? Pueden tomar el micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? Miguel Ángel Asensio. No sé si me escuchan. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, me quería agregarme muy humildemente al comentario de Roberto Cortés Conde, recordando de que Estados Unidos, salvo error u omisión, por supuesto, va a apoyar la construcción de una obra tan importante como la presa de Volta Redonda en Brasil, lo cual, la presa, el complejo de Volta Redonda en Brasil, que está ligado a una fase de industrialización que en realidad acelerada, que era, importante en el contexto de ese esfuerzo de latinoamericanos más exitosos o fallidos en materia de un éxito a largo plazo de la intensidad de la sustitución de importaciones. Por supuesto que este es otro tema de discusión aparte, porque probablemente alrededor de los 70 hay estudios en Argentina que indican que probablemente si hubiera podido perdurar un poquito más las transformaciones que se habían iniciado tenuemente con la sustitución, podrían haber derivado al menos en una parcial alternativa de sustitución de exportaciones, no tanto de importaciones, pero esto sería un tema aparte. Quería hacer esta anotación sobre la importancia entonces de esa suerte de clara opción estadounidense por Brasil
en el ámbito de la posguerra, dadas las opciones argentinas. El otro aspecto que me parecía interesante era la importante confrontación que surge de algún trabajo de Angus Maddison entre la tasa de crecimiento efectiva del ingreso per cápita argentina, que se salvaría por lo que acontece recién a partir del 1964-65, con la primavera señalada por distintos autores que dura cerca de una década, pero que en realidad se había bifurcado en relación a la tasa de crecimiento de Occidente y particularmente de las principales naciones de Occidente, especialmente lo que alguna vez hemos denominado los triunfadores de la paz, perdedores en la guerra como Alemania y Japón, pero en el fondo triunfadores de la paz, con un vertiginoso crecimiento de posguerra, incluso en relación a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Hola Gabriel, una pregunta para vos. Sí, permiso, Walter. No, un poquito respecto al timing de las dos tendencias que uno observaba en la segunda mitad de la década del 40. A mí me da la impresión que ya en el año 48, después de 2 años de los países tratando de estabilizar y salir de la inflación y el money overhang que tenían después de la Segunda Guerra Mundial, fue un año de crecimiento cuando uno mira los números de Angus Maddison respecto al mundo en su conjunto, también para América Latina, y ahí ya estaba el fondo, había comenzado a funcionar, y había una tendencia desde el 47, inclusive con el regreso fallido de la libra a la convertibilidad, bastante definido en lo que después iban a vivir en los años 50, ¿no? Que era una vuelta a la convertibilidad de las cuentas corrientes, etcétera, con niveles de inflación bajos y con altos crecimientos. Entonces yo me pregunto hasta qué punto, cuando en el 49, sé que ha habido otras motivaciones y está en la literatura, el tema de ser reelecto, pero se reforma la Constitución, se avanza en la subordinación del Banco Central a la política fiscal, etcétera, no respondía ya más a situaciones idiosincráticas, a pensamientos un poquitito más propios de la Argentina, porque las tendencias mundiales ya se habían ido definiendo. Había comenzado ese movimiento desde el año 41, cuando empieza la construcción de las instituciones financieras que van a regir el mundo de posguerra, y de hecho estaba en vigencia el plan White, que era el plan más estricto de las dos propuestas que se habían esbozado, ¿no? Así que un poco reflexionar sobre eso. Vos hablaste de un quiebre allá por el 50, o entre el 48 y el 50. ¿Cómo ves los timings de la posición de Argentina respecto a eso? Mira, es bien interesante la pregunta. Por un lado tenés en Argentina, es cierto, una vez que te lanzaste con toda esta batería de políticas que favorecen determinadas actividades, determinados grupos de interés, ya generas una histéresis, ¿no? Muy difícil, ya, además de un cambio estructural en dirección a una economía cerrada, mercado internista, muy marcado, es muy difícil dar vuelta y liberalizar, ¿no? Por otra parte, eso estaba en marcha y es cierto que ya había factores idiosincrásicos. Ahora fíjate que Argentina, más por necesidad, pero muestra gran pragmatismo cuando enfrenta las sequías grandes a fines de los 40 y empieza a sentir la necesidad de más incentivo a exportaciones y a traer inversión extranjera directa, ¿no? Empiezan a traer inversiones de Standard Oil y otras más y a buscar crédito del Exim Bank de Estados Unidos. Da la sensación que Perón empieza a buscar otro sendero de políticas más, no sé si se llamaría amigable con el mercado, pero más amigable con el mundo y con las exportaciones, ya en los 50, y ahí ya se enfrenta, pero ahí ya empieza en otro ciclo de turbulencia política doméstica, ¿no? Que se lleva, de alguna manera se lleva puesto este cambio de este giro de política económica. De hecho está el cambio de Miranda por Gómez Morales también, ¿no? Entonces, son 10 años que de alguna manera se está mezclando todo, ¿no? Se está mezclando el mundo y se está mezclando todas estas idiosincrasias que bien marcaste.
Bueno, Gabriel, Roberto, muchísimas gracias. Entenderán mi triste rol de garantizar que el seminario vaya fluyendo, así que les agradecemos. De vuelta, esta es la parte incómoda de esto, ¿no? Gabriel se merece un aplauso, así que déjenme por lo menos hacer algún gesto. Muchísimas gracias. Entonces, retomamos, Tommy, la actividad a las 10:30, ¿no? Entonces, ¿está bien? 10 minutitos de descanso, así cada uno puede hacerse, bueno, acá lamentablemente no podemos ofrecer el café, lo van a tener que hacer ustedes, o un té, lo que sea, y nada, en 10 minutos volvemos con la segunda sesión. Perfecto. Muchas gracias, un gusto verlo a todos y a todas, ¿eh?